Hola, muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Tangente. Yo soy Enrique Naveda y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, una muy destacada politóloga internacional que se llama Rachel Schwartz. Es profesora de la Universidad de Oklahoma y autora de uno de los libros más importantes en ciencia política de los últimos años, especialmente de aquellos relacionados con este pequeño pedacito de tierra que se llama Centroamérica y en concreto Guatemala. El libro se llama Undermining the State from Within. No sé si tiene título en español ya, pero sería algo así como Minando o Socavando la Democracia desde adentro. Y hoy vamos a hablar con ella de este y de otros muchos temas relacionados con la actualidad, pero también con el pasado de Guatemala. Bienvenida, Rachel. Muchas gracias. Muy agradecido de que puedas estar acá con nosotros. Muchas gracias. Es un gran gusto estar aquí, sobre todo como una oyente de Tangente desde casi el inicio. Ah, sí, ¿eres oyente? Sí. Ah, mira, claro. Qué sorpresas nos dan estas visitas. Cuéntanos por qué estás acá, porque vienes a una cuestión muy concreta. Sí, estoy aquí para dar la conferencia inaugural del primer encuentro de Ciencias Sociales de la Universidad Rafael Landívar. La conferencia inaugural sucede mañana a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 de la mañana sí. En el campus central de la Landívar. ¿Es sí. abierto? ¿Se puede ir a...? Yo no sé, la verdad es que creo que hay que inscribirse, pero a ver, lo puedo confirmar. Bueno, y vas a hablar de autoritarismo, de regresiones autoritarias. Sí, cierto. Que es el tema en el que te has especializado. Sí. A mí hay algo que me sorprende cuando viajo al extranjero y en particular a los Estados Unidos y siempre me preguntan cómo está Guatemala, qué es Guatemala, qué está pasando en Guatemala, y es lo difícil que a uno le resulta explicar qué es Guatemala y cuáles son sus dinámicas políticas, sobre todo las de los últimos años, y en particular a los estadounidenses, en general académicos, burócratas, etcétera, les cuesta mucho entender la complejidad de Guatemala. ¿Por qué es tan difícil de entender Guatemala para la gente del gobierno de los Estados Unidos, los congresistas, organizaciones no gubernamentales e incluso académicos? Bueno, yo creo que hay varias razones. Primero, Guatemala es un país que cuando llega a la mente de la gente dentro del Departamento del Estado y otras agencias de Estados Unidos, siempre surgen dos temas, ¿no? La migración y la seguridad nacional. Pero lo que pasa es que para entender esos dos temas de fondo, hay que entender la política del país. Y la verdad es que el sistema político de Guatemala, aún mirando hacia otros países latinoamericanos, es bastante raro, ¿no? No estamos hablando de un sistema partidario institucionalizado con actores políticos que se conocen, que tiene una bandera de partido, por ejemplo. No, estamos hablando de grupos que muchas veces operan en las sombras, grupos no bien definidas, no bien organizadas, que realmente son los que mueven las cosas más importantes en este país. Entonces, creo que por eso es bien difícil conocer y entender la realidad guatemalteca. Y yo, por mi parte, siempre salgo de este país con más preguntas que respuestas, ¿no? Yo vine a Guatemala por primera vez en 2008 y todavía me cuesta entender ciertas cosas, pero es muy importante venir y hablar con la gente y tratar de entender toda esa complejidad. Bueno, ya conocen ustedes a nuestro patrocinador Madera San Miguel, que ofrece soluciones integrales de productos y servicios de madera y para madera
dirigidas a fabricantes y a usuarios. En San Miguel ustedes encontrarán todo tipo de cortes precisos y personalizados para satisfacer sus necesidades de diseño. Y además les brindan el servicio de torno, dando a la madera una forma excelente con maestría y atención al detalle. Pueden visitar Madera San Miguel en cualquiera de sus tiendas por todo el país para recibir asesoría o acudir a la página web sanmiguelmadera.com. Bueno, yo vine a Guatemala en 2005 y he estado aquí casi ininterrumpidamente 20 años, 19 años, cumple el mes que viene y cada día estoy más perplejo. Sí, porque cuando empiezas a entender algunas cosas y cuando crees que puedes pronosticar algo, te cambia de rumbo el país. Por ejemplo, lo que nos pasó el año pasado con las elecciones, y lo vamos a hablar, ¿no? Pero a mí a veces voy a Estados Unidos y en las últimas ocasiones me han dicho, bueno, ya ganó Bernardo Arévalo, ya tomó posesión, ya hay democracia de nuevo. ¿Hay democracia de nuevo? Bueno, yo diría que, por supuesto, que no, por todo lo que hemos visto en cuanto a el seguimiento de la criminalización de actores anticorrupción, activistas, estudiantes, periodistas, pero creo que, y es una cosa que por la cual se distingue Guatemala, es que cuando pensamos en el fenómeno mundial del democratic backsliding, ¿no? La erosión democrática, siempre se piensa en una figura caudillo que, bueno, su objetivo es concentrarse el poder y mantenerse en el cargo, ¿no? Eso es el modelo de la erosión democrática, sobre todo en América Latina, pero también en otras partes. Lo que tenemos aquí en Guatemala es un gobierno elegido democráticamente, tratando de utilizar los mecanismos legales e institucionales para recuperar el aparato del Estado, por un lado, pero por otro lado tenemos esos grupos de poder político, económico, que tiene casi el control total de esos mismos mecanismos. Entonces, es otra forma de erosión democrática que estamos viendo aquí ahora. No es el modelo clásico de que el Ejecutivo está tratando de cooptar las instituciones, sino que estamos frente a una coalición autoritaria que realmente se ha aprovechado de su control institucional para distorsionar el uso de los mecanismos institucionales y legales. Entonces, por eso no estamos, los guatemaltecos no están viviendo una verdadera democracia, pero yo diría que los acontecimientos del año pasado y la coyuntura fue algo muy importante en cuanto a la recuperación de esos espacios dentro del Estado. Bueno, Bravecto celebra felizmente 10 años en el mercado con más de 95 millones de pastillas vendidas en 114 países del mundo. Bravecto para perros dura 3 meses, es desparasitante externo contra pulgas, garrapatas y ácaros productores de la sarna, y para gato es desparasitante externo e interno también. Bravecto dura más. Según VIDEM, un proyecto de investigación de variedades de la democracia hasta 2023, antes de las elecciones, en esos 3 años, los 3 años previos, Guatemala y El Salvador estaban entre los 10 países de más rápida autocratización del mundo. Y son dos modelos absolutamente distintos, ¿no? El de Bukele, digamos, dentro de lo novedoso del uso de las tecnologías y ciertas formas de comunicación, mucho más tradicional en términos de figura de un hombre fuerte que impone el mando de un partido único y toma decisiones desde arriba. El de Guatemala,
eso más parecido quizá a lo que sucedía en Nicaragua o otras dictaduras tradicionales. El de Guatemala, como decías, es una suerte de coalición fluctuante, difícil de señalar quién está en dónde en cada momento, que disfraza absolutamente todo con la retórica de la legalidad y de los tecnicismos. Eso a veces se ha tendido a comparar, además por la proliferación de partidos políticos que hay en Guatemala, su fragmentación, su desaparición, con procesos como el de Perú, sí, el del vaciamiento democrático. Pero en un artículo reciente tú y Anita Isaacs dicen que no tiene nada que ver, que hay ciertos parecidos formales, superficiales, pero que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Sí, no, bueno, la verdad es que estoy repensando este argumento mientras que veamos lo que está sucediendo aquí después de la toma de posesión del presidente Arévalo. Pero yo lo que creo es, cuando escribimos este artículo, el punto que estábamos tratando de enfatizar es que realmente esa coalición bastante amplia de diferentes sectores y grupos del poder sí tiene ciertos objetivos comunes, ¿verdad? Y sobre todo es mantener la impunidad. Entonces, vemos que en ciertos momentos yo apuntaría, por ejemplo, a el año 2017, quizás un poquito antes, con todos los casos que fueron destapados por la CICIG y la FESI, ¿no? Como un momento donde ese ambiente de impunidad fue realmente bajo ataque, ¿no? Entonces vemos cómo cierran filas para protegerse. Yo creo que el año pasado, el momento electoral y toda esa coyuntura fue otro momento, pero por varias razones la oposición, quizás con el apoyo internacional bastante fuerte en ese entonces, lograron identificar ciertas fisuras dentro de esa coalición para que ciertos grupos abandonaron el barco, digamos. Entonces, yo diría que no es que estamos hablando de grupos tan dispersos que realmente no tiene forma, sino un grupo que logra unirse cuando ese interés fundamental, la de la impunidad, está bajo amenaza, ¿no? Buscar trabajo también es un trabajo. Con más de 2,000 plazas diarias, las oportunidades están a tu alcance. Visita transdoc.com o escribe a info@transdoc.com. Que eso sí lo diferencia de la competencia entre élites en otros países, ¿no? La polarización y el choque entre otras élites es más sustantivo y no logran unirse en ningún momento. Sí. Aquí logran concentrarse en torno a un interés básico que es la defensa de la impunidad de todos, aunque en otros momentos sí puedan pelear por acceso a recursos públicos, a contratos, etc. ¿Qué consecuencias tiene esta forma de operar y esta cohesión última para un reformismo, para las reformas del Estado, para la renovación de las élites, para transformar el país? Sí, yo lo veo desde dos lados. Por un lado, hace muy difícil que toca fondo en cuanto a las reformas institucionales. Pero por otro lado, por tanta fragmentación y por esos vínculos de conveniencia, se hace más fácil romper en ciertos momentos esa coalición. Entonces, yo creo que hay ciertas
ventajas en ese entonces, en ese sentido, ¿no? De tener tanta fragmentación. Por ejemplo, cuando uno compara con el caso de Honduras, yo estuve en Honduras en mayo para hacer algunas investigaciones. Me fascina ese país, es súper interesante, pero bien diferente de aquí de Guatemala, por tener un sistema partidario, bueno, por mucho tiempo bipartidario, ahora tripartidario, en que, bueno, básicamente son 3 hombres que se sientan en la mesa y se pongan de acuerdo y ya pueden frenar desde la legislatura cualquier intento de reforma, ¿no? Hay dentro sistemas partidarios que tienen más institucionalización, hay cierta facilidad de transar, ¿no? Y eso no existe aquí en Guatemala y desde mi perspectiva es una oportunidad para crear nuevas alianzas, nuevas coaliciones, pero también teniendo en la mente que este interés fundamental en mantener la impunidad es algo bien fuerte que logre que se unan estos grupos, ¿no? En tu libro haces una revisión histórica que conecta el pasado con el presente, sí, y vamos a llegar a eso después, pero me gustaría antes preguntarte qué hace que las élites sean tan cohesivas y tan estables en Guatemala, entendiendo que hay choques, que hay fricciones, que hay diferencias entre ellas, pero se da cierta estabilidad y no reaccionan de la misma manera que en otros países. Tampoco se han cumplido algunos de los vaticinios que hacían la teoría marxista o otras que, bueno, la burguesía va a romper con los terratenientes. Aquí parece que eso no termina de suceder nunca. Tampoco las élites globalizadas o las élites internacionales, los empresarios, las empresas que vienen y se instalan aquí han logrado, no sé siquiera si han intentado desmantelar ese sistema para hacer el mercado más eficiente, como se supone que iba a ser, como nos prometía el neoliberalismo globalizado, ¿no? Más bien se han adaptado a las élites locales. ¿Qué caracteriza a las élites de Guatemala? 2 o 3 rasgos que las hagan tan distintas y haga su comportamiento tan diferente del de otros países del entorno. Es una muy buena pregunta. Bueno, no sé si tiene que ver con esa... quizás tiene más que ver con el pasado y sobre todo este momento de la apertura democrática, el proceso de paz, la transición a un sistema más democrático, en que ellos llegaron a la mesa y con el objetivo de frenar cualquier cambio, reforma que realmente transforme el sistema económico y social del país, ¿no? Yo creo que esa parte fue fundamental. Incluso si uno comparamos, por ejemplo, con el caso de El Salvador, ahí se ve cómo el sector privado organizado se formó su propio partido político de Arena, ¿no? Eso no pasó aquí. Y es un rasgo bastante interesante del sector privado aquí en Guatemala, pero creo que esa característica de quedarse un poquito más alejado en las sombras en cuanto a la política es algo que sí se distingue a la élite de acá. Pero también yo creo que sí, ese momento de llegar al proceso de paz con la intención de crear una democracia que sí parece tener todas las instituciones y procedimientos democráticos, pero realmente que no cambie el sistema de fondo. Es algo que logró sentar las bases de una cohesión que a pesar de todas las fricciones y fragmentación, sí perdura.
Ya saben que en Tangente nos encantan los libros y hoy estamos entrevistando a Rachel Schwartz, autora de uno de ellos que desafortunadamente todavía no pueden encontrar en español, ni siquiera en Librería Piedra Santa, porque no se ha traducido, pero está en camino para el año que viene. Sin embargo, en Librería Piedra Santa pueden encontrar una grandísima variedad de libros que seguramente va a satisfacer sus intereses. Pueden visitar sus tiendas en la zona 1 o en Géminis en zona 10. Acudan. La actuación, una actuación de tutelaje desde fuera del Estado o desde dentro mediante la captura de normas del legislativo, del ejecutivo, pero no mediante las elecciones, no acudiendo a las elecciones con un partido oficialmente del sector. Y vimos, por ejemplo, que durante el proceso de crear la nueva constitución del 85, por ejemplo, se crea espacios formales dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dentro de la Junta Monetaria, ¿no? Plaza Pública hizo un gran trabajo sobre cómo se crearon estos espacios oficiales dentro de las juntas directivas y otras entes de esas agencias para formalizar el rol, la incidencia del sector privado. Entonces, creo que esta manera de operar hasta cierto punto es mucho más conveniente para ellos, ¿no? Tener esos espacios ya fijos, ¿no? Y no tener que montar partidos políticos dentro de un sistema tan inestable como es la guatemalteco. Tiene una gran ventaja que señalaba Juan Alberto Fuentes Knight después de ser ministro de Finanzas en su libro, que es la persistencia institucional. Decía Fuentes Knight que cuando él llegó a la Junta Monetaria, quienes sabían lo que había pasado históricamente ahí adentro eran los representantes del sector privado, porque a diferencia de los ministros que eran nuevos y que al irse como mucho iban a llevar 4 años, ellos llevaban 20 y eran los que decían esto se hizo por este motivo y ante la argumentación era difícil para los cargos públicos llevar la contraria. Entonces eran al final quienes dirigían, en ese caso, la Junta Monetaria o el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, o, como bien dices. Sin dejar de lado el papel preponderante en la negociación de la parte impositiva de la Constitución, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar después de eso. Pero hay una idea que me llamó mucho la atención, un concepto que me llamó mucho la atención en uno de los ensayos que publicaste con Anita, que es el de la oligarquía criminal. Sí. Háblanos de qué es la oligarquía criminal y por qué utilizan ese término y no otros, como se ha hablado en Guatemala mucho de la élite depredadora, de la élite rapaz, de la oligarquía secas, del pacto de corruptos. ¿Por qué oligarquía criminal? Sí, estábamos tratando de construir una conceptualización que quizás tenía más contenido conceptual, teórico, que otros conceptos que nacieron aquí en Guatemala, pero no se traduce quizás a otros sistemas parecidos en el mundo, ¿no? Escogimos a oligarquía sobre todo para señalar que el gobierno, el modo de gobernar, la moneda de cambio, digamos, es la riqueza. Es un sistema que funciona, que su fin es proteger la riqueza, ¿no? Pero al agregar... ¿Proteger la riqueza o proteger a los ricos? Proteger a ambos, a ambos, porque quizás ellos no hagan una distinción entre los dos. Pero agregamos el adjetivo criminal para señalar que también no estamos hablando de solamente bienes lícitos, sino ilícitos también. Por supuesto, el contrabando, el narcotráfico, todo lo que viene con el crimen organizado, que ha
tenía una incidencia muy fuerte en el sistema político de Guatemala, pero también pensando en la riqueza ilícita que viene de los contratos de obras públicas y esas mordidas de que viven la élite política aquí en Guatemala. Entonces era una manera de poder comprender no solo la parte del crimen organizado, pero también otras formas de enriquecimiento ilícito que hace funcionar el sistema, funcionar de manera muy mala, ¿no? El sistema guatemalteco. Esta oligarquía criminal o esta élite depredadora o la élite más, la élite político-económica más generalmente, el establishment, ¿identificas en él un proyecto? Identificas un proyecto político, que es el de la impunidad, ya lo has dicho. Un proyecto, pero ¿hay un proyecto político? Yo no creo. La verdad es que yo no creo, no hay un proyecto político. Yo lo veo, yo veo sus objetivos sin tinte ideológico tampoco. Y eso también es característica de esa nueva ola, digamos, de la erosión democrática. No son proyectos ideologizados, sobre todo, bueno, sí algunos, ¿no? Sobre todo instrumentalizan el discurso ideológico para sus fines y para justificar la cooptación de las instituciones y quizá a veces la represión estatal, ¿no? Pero yo no veo un proyecto de país dentro de lo que se pretende este grupo, ¿no? Esta oligarquía criminal. Y echando la vista atrás, con la cantidad de recursos que han tenido buena parte de estas élites oligarcas criminales, con el acceso a formación, con el acceso a las élites globales, ¿por qué no han sido capaces de construir un proyecto político que en última instancia, y siendo cínico, les ayudaría a lavar su imagen y a blanquear su riqueza? ¿Por qué no han sido capaces de darle una salida política a esa con la cantidad de oportunidades que han tenido? No, la verdad es que creo que son capaces, ¿no? Tienen la capacidad, es que no tienen la voluntad, no quieren. Y eso es una muy buena pregunta, ¿por qué no quieren? Porque como dices, ¿no? Hay ciertas ventajas en cuanto a mantener el poder, ¿no? A través de un proyecto político, pero creo que también porque estamos hablando mucho de élites, pero también las élites reaccionan hacia el ámbito social que ven, ¿no? Y yo creo que tiene que ver quizás también con la fragmentación de la sociedad, ¿no? Entonces, si hubo cierto impulso social para ese proyecto, y creo que sí, esto está creciendo. Eso lo vimos el año pasado en la coyuntura electoral, ¿no? Pero si hubiera sido antes mucha más presión por parte de la sociedad, quizás habríamos tenido otra vista desde la parte de las élites, no sé. Pero eso es algo que yo creo que también es muy importante tomar en cuenta. Bueno, entonces, si las élites no tienen un proyecto político, ¿de qué naturaleza es el proyecto que tienen? Porque explícitamente tú dices que la élite gobernante conservó el proyecto oligárquico criminal sin tener que retornar a la guerra. Y esto ya nos empieza a conectar con tu libro directamente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de ese proyecto? Sí, bueno, yo veo dentro de este proyecto un intento, un objetivo sobre todo de mantener su proyecto económico-social
y hacerlo a través del control institucional, lo cual logra a través de financiar partidos políticos y mantener ese ambiente de impunidad para que pueda operar dentro de ese sistema. En la última década ha habido dos momentos claves ante los que se ha reaccionado muy virulentamente. En un caso de una manera menos explícita y en el otro muy obvia. Esos dos casos son el del juicio por genocidio y todo el trabajo desarrollado por la CICIG con el Ministerio Público en el tiempo de Iván Velázquez y Telma Aldana, que da como resultado primero la línea y después toda la seguidilla de casos que ponen contra las cuerdas al sistema de redes político-económico ilícitas. ¿Qué tienen en común estos dos casos y por qué han sido tan claves? ¿Cómo tocan al poder para haberse convertido en algo tan trascendental y que ha suscitado una reacción tan virulenta? Sí. La verdad es que es muy interesante porque solo mirando desde superficie de esos dos casos, de esos dos momentos, parecen bien diferentes, parecen tocar intereses muy diferentes, ¿no? Estamos hablando en cuanto al caso de genocidio, sobre todo una amenaza al sector militar, exmilitar, incluso de los más reaccionarios de ese sector, porque también hay que reconocer que el ejército de Guatemala siempre ha tenido también una especie de fragmentación. Y el otro, sobre todo, toca la élite política que sobrevive desde el bolsón del Estado, ¿no? Las arcas del Estado, y la élite económica que está acostumbrada a también a esas ganancias que logran a través de los contratos estatales, ¿no? Pero yo creo que ambos casos comparten una cosa, y es que presentan una amenaza a sectores que siempre se ha pensado intocables, ¿no? Mandan un mensaje que nadie está encima de la ley y que las entidades, las instituciones investigativas, judiciales, tienen la capacidad a perseguirlos, ¿no? Y yo creo que aunque, bueno, hasta cierto punto sí, el caso de genocidio implica a actores desde el sector privado por colaborar con toda la violencia que se hizo durante la época de conflicto armado interno. Pero yo creo que este mensaje de decir a grupos intocables que sí, lo vamos a poner tras las rejas, es un mensaje muy poderoso que resuena aún dentro de grupos que realmente no tiene mucho que ver. Y yo creo que esta es la amenaza que se une los dos momentos, ¿no? Estos dos momentos también tienen una característica peculiar, a mi juicio, que es que cada uno hace un uso principal de una construcción discursiva distinta. La reacción en el caso del juicio por genocidio es una reacción que discursivamente apela mucho al anticomunismo, inconfundiblemente anticomunista, histórico, de los 60, 70, 80, era el mismo discurso. En cambio, aunque durante los casos que levantó la CICIG también hubo momentos de discurso inconfundiblemente anticomunista, se subsumió o quedó sumergido en importancia por debajo de otro que tiene mucho más que ver con lo que se conoce con las nuevas derechas, ¿no?
muchos más culturales, vinculados con lo que ellos llaman ideología de género, sí, con la promoción de antiderechos, bueno, con toda esta corriente que domina hoy la derecha populista en el mundo, fundamentalmente. ¿Cómo has visto tú la combinación de esos dos discursos? ¿Cuál crees que está prevaleciendo? ¿Cuál está teniendo más arraigo, tanto en Guatemala como en otros países, y por qué? Una muy buena pregunta. Y lo que me está llegando a mi mente, aunque es un poco alejado de la discusión, es este tweet de Elon Musk ayer con la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, vestida de una gorra con el, ¿cómo se llama? El logo. Ajá, de rojo, básicamente vestida como si fuera en la China bajo el mandato de Mao, ¿no? Y esto me parece peculiar, sí, pero también yo creo que eso refleja cierta coincidencia entre esos dos discursos, y que la gente que lo está difundiendo, no sé si ellos realmente haga una distinción, se distingue entre los dos, ¿no? Yo creo que sí, eso de la ideología de género y todo ese discurso de la extrema derecha mundial tiene ciertos rasgos que viene desde esa época del anticomunismo, ¿no? Como ha sido totalmente atacado las prácticas de la diversidad, la inclusión, la equidad dentro, por ejemplo, de las universidades de Estados Unidos, como la mía, ¿no? Eso viene desde una ideología que también busca atacar a esa idea de la igualdad que viene desde la época anterior, ¿no? Entonces, yo veo que no, realmente, no sé, habría que preguntarles, pero yo veo que la gente que ahora está que le interesa mucho en difundir ese discurso de la nueva derecha, lo ve parecido, sino igual que lo del anticomunismo. No sé, ¿qué opinas? Yo tengo mis opiniones, pero hoy lo que me interesa es escucharte, Ata. A mí me parece que el discurso de la nueva derecha está siendo mucho más movilizador que el discurso anticomunista, que tiene, además, en Guatemala, me parece que unos rasgos más claramente elitistas. El otro, desde la derecha, me parece que es uno de los pocos discursos que están apelando a la estrategia populista, ¿no? No con un éxito mayúsculo todavía, pero que por ahí va. Y por eso en los últimos años vimos que vinculados con esas preocupaciones por la familia, por el género, por todo eso, sí se organizaron marchas multitudinarias más, mientras por el contrario, cuando se apeló vagamente al anticomunismo, etcétera, no lograron concitar mucho interés ni credibilidad, digamos, grosso modo. Y volviendo al discurso anticomunista y al momento anticomunista, en tu libro, y corrígeme si lo sintetizo mal, una de las cosas que haces es argumentar a favor de la idea de que el Estado o los actores contrainsurgentes, utilizando un discurso contrainsurgente, un discurso muy ideológico, fundamentalmente lo que hicieron fue reorganizar ciertas formas de operación del Estado y del gobierno, que han dejado legados en la democracia que impiden que la democracia sea puramente democrática, ¿no? Es decir, extrajeron del dominio del gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo elementos esenciales. Y ahí hablas, por ejemplo,
de lo tributario, de lo fiscal, de la violencia. Me gustaría que trataras de explicarnos cómo casos como la Red Moreno, que tal vez a algunos oyentes les suene, o incluso La Línea, que es mucho más reciente, nos ayudan a explicar los orígenes y mecanismos del nuevo caso de defraudación del B410. Ajá. Sí, es súper interesante. Cuando yo estuve aquí en Guatemala haciendo mis investigaciones sobre el caso de la Red Moreno, y justamente durante el momento en que estaba saliendo todas las evidencias de La Línea, mucha gente me dijo, bueno, ya que se destapó La Línea, vamos a tener la línea 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, como cuando uno, por ejemplo, cuando la DEA captura al narco más importante de la organización criminal, todos los de abajo empiezan a pelear y crear sus nuevos grupos y hay una especie de ese fenómeno. Atomización de los sí, grupos exactamente, criminales, ¿no? sí, dentro de lo que de la SAT y sí, el Estado y la capacidad recaudador del Estado también. Entonces yo creo que son esas redes criminales siempre están a 2 pasos frente a las autoridades y las modalidades de intentar investigar y desmantelarlas. Entonces eso realmente no me sorprende tanto, sobre todo porque sabemos que el gobierno anterior fue quizás de los más corruptos en la historia del país, pero creo que también eso quizás evidencia un riesgo de ese tipo de casos como lo de La Línea y los otros grandes casos que llevaron la CICIG y el Ministerio Público en ese entonces. Pero ¿en qué sentido y de qué forma lo que se hizo en aquel momento, cómo se le dio forma al Estado contrainsurgente, está afectando hoy a la democracia en casos como este? Sí, yo creo que lo que se hizo durante la época contrainsurgente fue, como dices, recrear el tejido del Estado, instalar e institucionalizar nuevas reglas del juego, ¿no? Para estructurar cosas como la defraudación aduanera. Entonces, bueno, uno siempre cuando piensa en las instituciones del Estado, piensa en los procedimientos, las reglas formales de cómo debe operarse esas entidades. Pero lo que pasó durante el conflicto armado fue que crearon otra serie de reglas y procedimientos, quizás más informales, pero realmente yo no creo que distinguir entre lo formal y lo informal en ese sentido es tan útil, porque todas las vistas aduaneras, por ejemplo, durante la época de la Red Moreno, sabían que tenía que básicamente cambiar los formularios para robar cierta cantidad de dinero cada mes. Entonces eso fue una regla ya conocida por ese personal de la antigua Dirección de Rentas Internas. Entonces yo creo que se creó implica que en el momento posguerra, el momento en que se está tratando de recrear, fortalecer las instituciones del Estado, el reto realmente es desmantelar esas
reglas que se construyeron en las sombras, ¿no? Es una inversión quizás del formulario posguerra de reconstruir el Estado. Es más bien destruir lo que se volvió el Estado durante esa época. A mí dos frases que me gustan mucho que resumen esto. La primera es de un autor muy celebrado y que dice que el Estado, algo así como el Estado de Guatemala opera con el hardware de la democracia, pero con el software del autoritarismo. Ajá, y el celebrado autor es el presidente del gobierno, Bernardo Arévalo, escribió o dijo eso hace algunos años. El otro viene de una conversación que tuve hace poco con un abogado guatemalteco, Juan Pablo Gramajo, y me decía que la Constitución, en su parte ideológica, en la parte en la que atribuye derechos o garantiza derechos y todo esto, es muy avanzada, es muy democrática, ¿no? Sin embargo, y aquí lo estoy parafraseando, no lo tomen como si lo estuviera mencionando con precisión, que la parte orgánica, la de que describe los organismos y cómo se hacen las cosas, contradice todo lo demás. Es decir, el Estado está diseñado para no hacer lo que la Constitución le está diciendo que tiene que lograr, ¿no? Y es un poco lo que tú estás diciendo. Sí. Y está ahí plasmado en el diseño de... Sí, no, súper interesante. Y lo que me llevó a ese argumento, sobre todo, fue estar en Washington, trabajando en un tanque de pensamiento, el diálogo interamericano entre 2011 y 2013, creo yo, sí. Y estaba en todos lados. Bueno, hubo un gran interés en lo que estaba haciendo aquí en Guatemala y todos los países del Triángulo Norte, ese concepto también contrainsurgente, de los países del norte de Centroamérica, pero se pensó, y todo el mundo se pensó, bueno, todo el mundo en Washington, dentro de las organizaciones no gubernamentales, Departamento del Estado, etcétera, que el problema aquí es que hay estados débiles. Es la debilidad del Estado que es el problema. Y mi respuesta a través del libro es decir, no es debilidad del Estado, es la perversión del Estado. Pueden hacer... estas instituciones sí tiene hasta cierto punto capacidad, el Estado en sí tiene capacidad. No estamos hablando de un Estado pobre, por nada. Pero lo que se hizo, y coincido mucho con lo que dijo Juan Pablo Gramajo, es que fue diseñado el Estado para socavar todas esas capacidades que realmente tiene, ¿no? Entonces, yo creo que, y no sé si la gente en Washington ya ha captado el mensaje, me parece que quizás no, pero creo que hay más aprecio por tener que... como digamos, analizar más de fondo lo que está pasando dentro de esas entidades y no asumir que estamos hablando solamente de una debilidad, ¿no? El Estado fue diseñado para eso. Ahí, sí. No sé si conoces al actual ministro de Comunicaciones. Él también publicó un libro en cuyo título lleva implícita esta idea, ¿no? Porque habla del Estado perverso. No es un Estado débil, es un Estado que sabe hacer muy bien aquello para lo que fue diseñado, que es reprimir, que es castigar y que es garantizar privilegios a una minoría. ¿Cómo se pueden extirpar estas prácticas y estos diseños de tiempos contrainsurgentes en un momento? Si tuviera la respuesta, ya sería millonaria. Lo interesante es que estoy trabajando ahora en un proyecto sobre las consecuencias, quizás las lecciones
de esas experiencias de comisiones anticorrupción, no solo en Guatemala con la CICIG, sino también en Honduras con la MAXI, si es en El Salvador. Porque eso podría ser un modelo, ¿no? Un modelo de tener una comisión híbrida con apoyo internacional para apoyar los esfuerzos de investigar y perseguir a los altos casos de corrupción y también trasladar capacidades de expertos internacionales, técnicos internacionales, a los jueces, fiscales aquí en países como Guatemala. Y lo que creo que una de las lecciones que aprendemos de esta experiencia, este modelo de atacar y desmantelar esas redes criminales que viene desde antes, es que puede crear esas, digamos, islas de excelencia, de profesionalismo, de capacidad, pero si no tiene el clima político, digamos, el contexto político que sostenga un proyecto así, no va a funcionar de largo plazo. Y entonces yo creo que, bueno, no es, estoy evadiendo tu pregunta, lo sé, pero reflexionando en el intento de extraer a estas redes criminales, creo que tiene que ser un proyecto mucho más amplio que comprende no solo fortalecer las instituciones investigativas y judiciales, sino tiene que pensar también en fortalecer la democracia en sí, ¿no? Para crear un contexto en que esos esfuerzos contra la corrupción, contra la impunidad, para desmantelar esas redes, sea más perdurable, ¿no? Hay dos elementos ahí que me gustaría saber cómo abordas tú o cómo se están abordando. Hace unas semanas estuvimos aquí a Harald Baxenecker, que es un especialista en análisis de redes, explicando su último análisis sobre contrataciones públicas en la construcción. Y repasamos también un trabajo previo que hizo en 2019, por ahí. Y él, revisando el caso de SIG, el trabajo de desmantelamiento de redes, nos dijo que hubo un problema de alcance. Es decir, es necesario alcanzar un umbral de desmantelamiento para que eso funcione. Y ese umbral es muy alto y estuvimos muy lejos, con lo cual la reorganización de las redes fue inmediata y mucho más profunda. Eso por un lado, un problema de alcance. Pero de hecho, una de las críticas que se le hicieron a la CICIG es que fue muy lejos, intentó abarcar demasiado a la vez, se fue contra el sector privado, la parte más poderosa del sector privado, el tradicional, del emergente, contra alcaldes, contra ARSU, contra presidentes, contra el sector justicia, y eso todavía, nos dice Harald, no era suficiente, pero unió a todos en su contra en este proyecto de impunidad. Entonces, ¿cómo? No sé si puedes responderlo, pero por lo menos reflexionar en torno a eso, cómo lograr ese alcance, por un lado, y por el otro lado, incluso Iván Velázquez me dijo a mí en una entrevista que había un problema de diseño, ¿no? El mismo comisionado tenía que hacer papel de político que busca reformas al sistema y de martillo que está golpeando a los delincuentes, ¿no? Y que a veces delincuentes y políticos, bueno, en este caso eran casi siempre los mismos, entonces tenía que negociar las reformas con aquellos a los que estaba persiguiendo. No, es una paradoja, ¿no? Muy compleja, porque sí, estoy de acuerdo que hubo un mal manejo político por parte de la CICIG en cierto momento,
pero también tiene ese reto de realmente desmantelar un sistema totalmente corrupto, en que esas redes de corrupción estaban bien enraizadas, ¿no? Entonces yo creo que hubiera sido mejor quizás pensar más en eso no hubiera sido tarea de CICIG, pero me pongo a pensar qué hubiera pasado si esas reformas políticas, la creación de nuevas agrupaciones políticas como Semilla, si eso si ellos hubieran logrado llegar a la presidencia durante la época de la CICIG. Y creo que habríamos tenido una situación bastante distinta, en que esa tarea de recuperar los espacios institucionales y de continuar fortaleciendo el Estado de Derecho hubiera sido mucho más eficaz, quizás. Pero yo no veo que es posible solo seguir una de las dos líneas, la reforma política o el fortalecimiento de las instituciones judiciales. Yo creo que esos dos cosas tienen que ir a la mano, ¿no? Porque vimos un backlash tan feroz, ¿no?, que ha destruido, no solo ha destruido la institucionalidad, sino que se ha apropiado de los mismos mecanismos, los mismos instrumentos para distorsionarlos y después atacar, intimidar, perseguir a las figuras anticorrupción. Entonces, sin crear el ambiente político para que se pueda sostener un proyecto así, no se puede alcanzar lo que tuviera que alcanzar para realmente desmantelar esas redes como dice Harold, ¿no? Y ahora el ambiente político es distinto. ¿Ves oportunidades ahí? Yo creo que sí hay oportunidades. Por supuesto, la cooptación del Ministerio Público y las cortes más altas del país es un gran reto, pero yo veo de manera muy positiva lo que pasó el año pasado, y también habiendo estado aquí durante toda la coyuntura de 2015 y 2016 y después, yo me atrevería a decir que todo lo que pasó el año pasado no hubiera pasado sin ese aprendizaje de 2015, ¿no? Y si pensamos en todos los momentos oscuros en el transcurso de los 8 años en medio, ¿no? Pensemos en los exiliados, la remoción de la CICIG, la cooptación de la USAC, la lista sigue, ¿no? Son momentos bien oscuros, pero a pesar de todo eso, el año pasado mostró que esos aprendizajes del 2015 no se perdieron, ¿no? Y entonces veo esos intentos, aunque sean se enfrente retos muy grandes, esos intentos de recuperar los espacios institucionales los veo de manera muy positiva y bueno, tengo que seguir teniendo esperanza, porque si no, no sé qué voy a hacer. Yo leo dos movimientos actuales también
como ambiciosos y como esperanzadores y como señal de este ambiente diferente. Antes mencionábamos el caso del juicio por genocidio y los casos de la CICIG como dos procesos aparentemente muy disímiles y no conectados, que en realidad golpeaban el núcleo de lo que ustedes llamaron la oligarquía criminal. Y no pensando en la oligarquía como nos referimos en Guatemala a ella, sino como esta coalición que se dio en llamar el pacto de corruptos, ¿no? Empresarios tradicionales, empresarios emergentes, crimen organizado, políticos, etc., ¿no? Ahora hay dos iniciativas también completamente diferentes y desconectadas, pero que a mí me parecen que tocan ese núcleo, y me gustaría que comentaras si te parece lo mismo y cómo. Por un lado, la ley de competencia, sabes que se está discutiendo en el Congreso desde el principio de año. Bueno, llevamos décadas discutiéndolas, pero parece que durante esta legislatura hay oportunidades reales de que se concrete. Y por otro lado, la ley de aguas, que también, igual que la ley de competencia, está contenida en la necesidad de aprobar una, está contenida en la Constitución, y sin embargo no se ha aprobado nunca ninguna. No me parece casualidad que en este periodo sea en el que se va a discutir seriamente ambas, y que en el caso de la ley de aguas la esté promocionando el propio Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente. ¿Cómo lees tú estas dos iniciativas y cómo la conectas con ese sistema oligárquico criminal, si es que la conectas de algún modo? Sí, bueno, son leyes bien importantes que seguramente tocan los intereses más poderosos de este país. Eso no se puede dudar. Creo que mucho depende ahora a la capacidad del partido oficial de construir esos puentes, esas alianzas dentro del Congreso, pero también dentro de la sociedad, para generar la presión necesaria para que se haga realidad. Eso lo veo muy difícil y como dices, no veo que habrá posibilidad que haya una discusión seria sobre esas iniciativas. Pero lo que estamos viendo y a ver si, por ejemplo, este logro de ampliar el presupuesto que se dio la semana pasada, eso genera cierta, bueno, quizás habrá cierta oportunidad para seguir las conversaciones en cuanto a esos dos temas, ¿no? Creo que estamos en un momento, hay que recordar que este gobierno solo tiene 8 meses de estar en el poder, y la tarea de recuperar y limpiar a las instituciones es enorme y no se va a lograr durante los 4 años de Arévalo, sino que como te digo, en cuanto a esos dos momentos de 2015 y 2023, los aprendizajes se acumulan y yo veo que al poder poner en la mesa esas dos iniciativas es algo bien positivo en este momento, pero hay que por supuesto, moderar las expectativas, por supuesto, conociendo que esas dos cosas toquen los intereses más poderosos. Lo que temo, ya mirando hacia 2027, es que intentar abordar esos dos temas muy sensibles va a detonar una especie de backlash que haga que ciertos grupos, bueno, ya sabemos que están fuertemente en contra de este gobierno, pero que también va a intentar bloquear más
a las otras iniciativas y van a pensar, ya están pensando en la próxima elección y cómo recuperar las instituciones para el pacto de los corruptos, ¿no? Entonces eso va a acelerar quizás esos esfuerzos de contrarrestar el movimiento que se dio el año pasado. Has mencionado, el gobierno lleva apenas 8 meses, has mencionado moderar las expectativas y en alguno de los artículos que has escrito te leí una cita de Gramsci que hemos utilizado muchos aquí durante los últimos 10 años, ¿no? Que es que lo nuevo no termina, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en el interregno, no recuerdo la cita exactamente, surgen los monstruos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los monstruos que tenemos ahora? Está la sociedad civil, está la gente que apoya las reformas, viendo el entorno de manera desfigurada, estamos teniendo expectativas desmesuradas o por el contrario estamos siendo excesivamente complacientes con el gobierno, un gobierno al que hay que pedirle más. ¿Cuál es la actitud que tú esperarías ahora mismo dado este ambiente y también con qué ambiente te has encontrado? ¿Qué ambiente has visto llegando desde fuera? ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, yo, para tomar la última pregunta primera, yo veo aquí, hablando con gente que he conocido desde hace muchos años, cierta decepción con los primeros 8 meses del gobierno, sobre todo por la falta de comunicación estratégica y también por pensar que hubiera sido mucho más fácil que ha sido, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, creo que hubo una creencia de que bueno, Bernardo Arévalo llega al poder y la fiscal general va a renunciar el siguiente día. Y eso es, desde afuera, fue muy difícil creer que eso iba a pasar, ¿no? Porque esas piezas del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, son lo más importantes para esa oligarquía criminal, ese pacto de corruptos, para que ellos mantengan cierta incidencia, manera de bloquear los avances que pretenden hacer el gobierno actual. Entonces, yo creo que es esa falta de entendimiento del juego y los diferentes actores y la falta de anticipar lo que iban a hacer fue algo para mí sorprendente, pero también refleja un movimiento político muy joven, con bastante compromiso, pero sin experiencia. Entonces eso también es parte del proceso de formación política y crear estrategias políticas más eficaces, buscar alianzas. Yo diría que, bueno, lo que pasó la semana pasada con la ampliación del presupuesto fue un logro muy importante para darle al gobierno la capacidad de responder frente a todos los retos que se está enfrentando ahora. Entonces yo veo que se está caminando poco a poco, pero los primeros 8 meses han sido costosos, ¿no? Hay que reconocerlo. Quiero terminar, Rachel, con una pregunta sobre Estados Unidos y su doble papel. No el gobierno de Estados Unidos, sino Estados Unidos como sociedad, pero también el papel del gobierno. En sus artículos, ustedes hacen
mucha o varias veces referencia al papel de la comunidad internacional. Y el papel, dentro de la comunidad internacional, el papel más relevante, más notorio lo tuvo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con sus mecanismos de sanciones, la lista Engel, el retiro de visa, sanciones Magnitsky, etc. Eso a favor de la instalación de un régimen democrático y en contra de la oligarquía criminal, como ustedes lo llaman. Pero por otro lado, Estados Unidos también desempeña un papel que tú estás investigando ahora en la transmisión de la autocratización y de la ideología autoritaria, ¿no? Me gustaría que exploraras la tensión entre ambos elementos. Sí, interesante. Sí, yo veo de manera muy positiva el papel que jugó el gobierno de Estados Unidos el año pasado con varias autoridades altas diciendo en varias ocasiones que, bueno, todas las herramientas están en la mesa en cuanto a sanciones más amplias en contra actores antidemocráticos que está fomentando la corrupción, intentando frenar la transición constitucional del poder. Pero también algo que hay que reconocer, que para mí es muy importante, y es que ya vivimos en un mundo en que realmente no es realista pensar que un gobierno, aún el gobierno de Estados Unidos, va a tomar acciones unilaterales sin el respaldo y sin seguir la resistencia interna de la sociedad. Y yo creo que el papel de Estados Unidos en ese entonces fue tan eficaz porque estaba apoyando a una sociedad en alza, ¿no? Una sociedad movilizándose para que la voluntad popular se respetara, ¿no? Entonces es mucho más fácil para un gobierno de Estados Unidos aprovecharse de ese ambiente interno para hacer presiones. Y si uno quiere contrastar la reacción de Estados Unidos frente a otra amenaza autoritaria, solo tiene que mirar hacia El Salvador, ¿no? Se expresó y tuvo una postura bien diferente frente a la reelección ilegal de Nayib Bukele. Sí, tuvo un momento de distancia hace unos años en donde casi rompen relaciones, pero después ya con la reelección Sí, entonces para mí la diferencia sobre todo es la resistencia interna y la oposición interna que fue bastante fuerte aquí en Guatemala y casi inexistente en El Salvador, ¿no? Donde Bukele tiene una tasa de aprobación más del 80% de la población. Pero tienes razón, dentro del contexto político de Estados Unidos, tenemos ciertos grupos, actores, organizaciones de la extrema derecha que han fortalecido sus vínculos con los grupos antidemocráticos aquí en Guatemala. Y mientras que tengamos en Estados Unidos una administración demócrata en que esos grupos por lo menos no tienen tanto poder institucional, esos vínculos van a estar más, de menos peso. Pero estamos frente a la realidad en Estados Unidos de que posiblemente regrese al poder Donald Trump, en donde yo esperaría, lamentablemente, que se reactivara todos esos vínculos dentro de las instituciones del Estado estadounidense, y eso sería algo muy peligroso para Guatemala y para todo Centroamérica. ¿Cuál es el interés o la búsqueda de estas organizaciones
de extrema derecha o de ultraderecha en Estados Unidos de establecer contactos con organizaciones o actores locales? Porque para nosotros es claro que buscan los actores locales cuando van a Estados Unidos a hacer lobby, pero no es tan evidente que buscan las organizaciones estadounidenses cuando pretenden contactos acá. Sí, yo creo que los intereses son varios, pero creo que ellos están involucrados en un proyecto ideológico mundial, ¿no? Ellos se ven como compartiendo, difundiendo políticos contra el aborto, contra esa ideología de género, contra todas esas guerras de cultura que está promoviendo la izquierda, ¿verdad? Entonces, creo que lo interesante es quizás algunos de los actores aquí en Guatemala que han establecido esos vínculos sí tienen un interés ideológico, pero la mayoría no. La mayoría no. Son rateros. Entonces hay una confluencia, ¿no?, de intereses, aunque los de esos grupos en Estados Unidos sean muy ideologizados, pero aquí no. Y no alcanzan a ver que la ideología aquí en muchos casos es simplemente un disfraz para cubrir esa búsqueda de impunidad, ¿o les da igual? En la medida en que difundan el discurso. Para los en Estados Unidos. Quizás sí. La verdad es que no sé. Me cuesta mucho entender estos grupos, de verdad. Pero, bueno, yo creo que desde el perspectivo, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno de Trump, por ejemplo, estaba tratando de implementar sus medidas políticas preferidas migratorias, ¿no? Entonces eso fue el interés en ese entonces. Pero ahora yo creo que es más para alimentar y crecer este movimiento mundial que están buscando crear, ¿no? Al exportar al CPAC, ¿no?, a todas partes. Uh-huh. Bueno, pues con eso nos quedamos. Creo que nos abre la puerta para otro programa. Te lo agradezco mucho, Rachel. Gracias por haber venido. Esperamos tenerte aquí pronto y mucha suerte en tu conferencia mañana en la Universidad Rafael Landívar. Muchas gracias. Fue un gran gusto estar aquí con ustedes. Placer.